Cervantes y nosotros, contra el exterminio actual de la literatura. Cervantes es el escritor más contemporáneo de la historia de la literatura universal, no solo porque su obra contiene el genoma de la literatura, sino porque en ella se descifran los códigos esenciales de la libertad humana. Hay algo importante que con frecuencia ignoran filólogos y filósofos. El mundo no se interpreta interpretando solo palabras. La literatura tampoco. Los enemigos del placer no pueden comprender qué es la literatura. Los enemigos de la inteligencia, aún menos. La literatura no es una hipertrofia de la fantasía, sino una exigencia de realidad y de la realidad. Si algo nos enseña la literatura de Cervantes es precisamente la importancia que el racionalismo literario posee ante el desafío y la exigencia que supone la interpretación de la realidad. La lucha contra el idealismo que nos hace incompatibles con la realidad es la gran aportación del Quijote. Del mismo modo, la ciencia literaria, es decir, la teoría de la literatura, es lo único que nos permite analizar metodológicamente, desde exigencias que superen los umbrales de lo sensible y fenomenológico, y por supuesto también de lo ideológico, los materiales literarios. La ciencia es lo único que verdaderamente hace prosperar la vida humana. Ni la religión, ni la política, ni la filosofía han alcanzado nunca los progresos de las ciencias. Con frecuencia, ni siquiera los han permitido en numerosas ocasiones históricas. Religión, política y filosofía han sido muchas veces obstáculos en el desarrollo de las ciencias, históricamente y también actualmente. Lo hemos dicho muchas veces, si la libertad es lo que los demás nos dejan hacer, la literatura es aquella construcción humana que a lo largo de la historia ni la religión ni la política han podido evitar ni censurar. A veces, con la alianza y ayuda de la filosofía. No olvidemos que la República de Platón pretende nada menos que el exterminio de la literatura en el seno del Estado. La ansiedad por destruir la literatura es algo que une y fascina a sacerdotes, políticos y filósofos, y anglosajones. Ante la imposibilidad de destruirla, aspiran a censurarla. Y si en la censura fracasan, siempre queda una alternativa: hacerla incomprensible, tornarla ininteligible, disolverla en lo sensible, enajenarla de la razón. Platón puso mucho empeño en esta última obsesión, decretar el irracionalismo sustancial de todo lo poético, como si su propia filosofía, idealista y aberrante, utópica y totalitaria, dogmática y patibularia, fuera más racional y compatible con la realidad. Hay más patologías en las ideas políticas de Platón que en la lírica de cualquier poeta. La globalización posmoderna es la realización del sueño de Platón. La literatura se extermina en todos los centros de enseñanza, sean públicos o privados, de la escuela a la universidad. El Estado del siglo XXI ha expulsado a la literatura de todas sus instituciones. 25 siglos después, el filósofo amigo de los tiranos y enemigo de la democracia estará más feliz que nunca en la presunta gloria de las ideas puras. No importa. Ilíada y Odisea se concibieron sin Estado, y ni siquiera el obstinado, narcisista y fantasioso idealismo alemán, tan pietista y tan prusiano, pudo destruir la imagen de Homero. Lástima que no fuera germana tanta belleza, dicho sea con permiso de Argensola.